Hola, mi nombre es Mariano Castañeto, yo soy el director de Método Castañeto y en este video lo que les traemos es algunos consejos, unos 5 tips a tener en cuenta para abordar correctamente un texto a la hora de estudiar. En primer lugar, punto número 1, siempre les digo y siempre les decimos que es fundamental la organización. Organícense los tiempos de estudio. No solo los tiempos de estudio, sino el material que van a estudiar. No es lo mismo ir estudiando cuando tengo ganas o cuando tengo espacio o cuando encuentro un hueco que ya tener predeterminado en qué momento del día voy a estudiar. Acuérdense que eso a la mente le ayuda muchísimo para concientizar que en ese momento va a estudiar y no hacer otras cosas. Eso con respecto a la organización del tiempo. Y después, con respecto a la organización del material y acerca de cómo abordar bien ese texto, siempre asegúrense de tener a mano todo el material que necesiten, porque muchas veces un factor que juega en contra de la concentración es ir leyendo los temas de distintos lugares y no aunar en un solo lugar lo que tienen que estudiar. Por eso, siempre que puedan, traten de estudiar de un solo lugar. A veces no será posible y bueno, tendrán que organizarse para estudiar en distintos momentos, de distintos sitios, de distintos textos, fuentes, etc. Pero siempre que puedan, traten de centralizar su sesión de estudio en una sola fuente, en un solo lugar, ¿sí? De un solo material. Entonces, organización del tiempo y del material. Siempre tengan a mano el material, no estén perdiendo tiempo buscando, volviendo a buscar, volviendo a pedir, releer, etc. Siempre el material enfrente de ustedes, ya sea en formato papel o, sobre todo ahora, en formato digital. Organización del tiempo y del material. En segundo lugar, siempre hay algo muy productivo que pueden hacer con respecto a al material, a la lectura que tienen que realizar, que es lo que se llama previsualizar el texto. Esto es lo mismo que ustedes cuando van a una pileta se fijan si tiene agua antes de arrojarse, antes de tirarse al agua. De la misma manera, la mente necesita siempre que le digan, que le avisen qué es lo que se va a encontrar para comprenderlo con muchísima más facilidad. En este sentido, no es lo mismo tomar un texto y empezar a leerlo desde el principio sin fijarnos qué es lo que vamos a leer, que hacer el trabajo previo de visualizar, previsualizar todo el material que tenemos que leer. Algunos dirán y algunas dirán que me deprime o me da angustia, tristeza o decepción ver todo lo que tengo que leer. Bueno, yo les recomiendo que si quieren hacer en esos momentos que le da pesadez la lectura, si la quieren hacer más liviana, previsualicen, vean qué es lo que tienen que leer, preparen a la mente para recibir el conocimiento y van a ver cómo la comprensión e incluso la velocidad de la lectura mejora muchísimo. ¿Qué significa cuando decimos previsualizar un texto? Precisamente es eso, ver por anticipado. Todo texto tiene un montón de señales, muchas señales que nos indican dónde están las ideas más importantes. Una de esas señales, uno de esos indicadores más importantes son los títulos. Los títulos siempre nos dan una referencia acerca del tema que va a tratar en los párrafos que siguen. Los títulos, luego los subtítulos, que suelen ser subtemas o subideas de ideas más importantes, las negritas, las cursivas, los recuadros, las llamadas de atención, todos esos son indicadores, cosas que el autor o la autora nos indican en el libro que por ahí están las ideas más importantes, ¿sí? De tal manera que si ustedes, por ejemplo, tienen que leer un capítulo de 5 o 10 páginas, antes de ponerse a leer, lean, previsualicen esas 5 o 10 páginas, fíjense dónde están los títulos, los subtítulos, las negritas, los recuadros, y van a ver la diferencia abismal, enorme que hacen cuando ustedes leen de esta manera y cuando leen, cuando empiezan a leer directamente sin hacer la previsualización. Van a ver que el cambio es enorme. Ya les dije, fijarse esos indicadores y luego otro de los indicadores que a veces no prestamos demasiada atención son los comienzos de los párrafos, ¿sí? Los comienzos de los párrafos ya no nos dan una idea acerca de dónde, por dónde van los grupos de ideas, que es lo que nosotros tenemos que buscar cuando estudiamos, ¿sí? Acuérdense que siempre todo libro, todo autor desarrolla un tema, el que sea por grupos de ideas. ¿Cuál es la tarea del estudiante? Precisamente encontrar esos grupos. Y una vez que encontramos esos grupos de ideas principales, los detalles van a ser mucho más sencillos de dilucidar o de distinguir. ¿Por qué a veces nos cuesta estudiar? Precisamente porque no hacemos esto. Estudiar no es memorizar.
La memoria es solo una parte del proceso del estudio. Les diría que es la tercera parte. Primero tenemos que comprender, luego relacionar y en tercer lugar memorizar lo que ya hicimos en el trabajo de comprender y relacionar. Pero si no tengo comprensión y relación, todo se reduce, digamos, a repetir como un loro y eso no tiene nada que ver con estudiar. Para comprender y relacionar, la tarea de previsualización les va a ayudar muchísimo, ¿sí? Entonces, previsualicen, vean títulos, subtítulos, negritas, recuadros, cursivas y los comienzos de los párrafos. Los comienzos siempre les dicen por dónde van las ideas. Se van a encontrar a veces que tienen textos online o textos en físico, en papel, que no tienen tantos títulos o subtítulos, o son textos más bien largos que no tienen demasiadas interrupciones visuales. Entonces, en ese sentido, fíjense los comienzos de los párrafos. Por ejemplo, si ustedes tienen un texto que abordar de historia, sociología, filosofía, que muchos a veces no tienen tantos subtítulos, una buena idea para identificar esos grupos de ideas importantes es previsualizar los comienzos de los párrafos. Por ejemplo, si un párrafo empieza con la palabra primeramente, ya ustedes se dan cuenta que sí o sí en algún lugar del texto, sin leerlo, va a haber un momento en que un párrafo empiece con en segundo lugar, porque si dijo primeramente o en primer lugar, sí o sí en algún lugar aparece el en segundo lugar. Por ejemplo, si otro párrafo empieza con la palabra además, significa que en ese caso está desarrollando una idea anteriormente y con el además va a ampliar la idea que viene desarrollando. Por tanto, no cambia de idea y eso ayuda mucho a la hora de hacer resúmenes, porque a veces nos confundimos hasta dónde va el autor, dónde termina con su concepto. Por ejemplo, otro ejemplo, si un párrafo empieza con las palabras por otra parte, significa que hasta ahí vino desarrollando una idea y que a partir de ese momento, de por otra parte, va a empezar con otra. De tal manera que la previsualización los ayuda muchísimo a la comprensión, ¿sí? Un tercer aspecto para trabajar mejor un texto, para comprenderlo mejor, para estudiarlo mejor, es que se pongan tiempos límites de estudio. No es lo mismo decir, tengo toda la mañana para estudiar, tengo toda la tarde, tengo toda la noche, que decir, tengo de 10 a 10:45, de 11 a 11:30. Pónganse tiempos límites. Van a ver también cómo la concentración y la atención aumentan, pensando que esa es la única oportunidad que tienen para estudiar, ¿sí? Si no, la mente se suele relajar y pueden estar toda la mañana estudiando y realmente aprovechando muy poco de esa mañana. En cuarto lugar, el cuarto tip es que tengan una lectura activa. ¿Qué significa esto? Que hagan de cuenta que tienen una sola oportunidad de leer el material. Muchas veces estamos acostumbradas a 3, 4 lecturas del material. Entonces nos hemos terminado acostumbrando a que la primera lectura la hacemos casi sin prestar atención. Como sabemos que viene en una segunda, una tercera y una cuarta lectura del material, entonces la primera en general la hacemos distraídos, sin prestar realmente atención. Entonces la lectura activa consiste precisamente en esa primera lectura, tratar de sacar el máximo de ideas posibles o por lo menos prestar la máxima atención posible. Hagan de cuenta que el material se autodestruye, como esas películas de suspenso de detectives que reciben una hoja y se autodestruye apenas lo terminan de leer. Hagan de cuenta que sucede lo mismo con el material de estudio. Que esa primera lectura sea bien nutritiva, bien atenta y también van a ver cómo reditúa en el rendimiento, la concentración y la lectura. Y un quinto punto, el último, es que siempre cuando terminen su jornada de estudio, cuando terminen de trabajar un texto, de leerlo, hagan un repaso general. Acuérdense que la mente olvida fácilmente, ¿sí? Y olvida con más facilidad aún si uno no repasa lo que ha estudiado o lo que ha leído. Por eso siempre, el tiempo que sea que estén estudiando, antes de finalizar, hagan un repaso general, ¿sí? Entonces, resumiendo acerca de tips o consejos para abordar correctamente un texto. Punto número 1, organización. Organización del tiempo y organización del material, ¿sí? Punto número 2, previsualización. Vean antes qué es lo que van a leer. Punto número 3, pónganse tiempos límite para estudiar. Punto número 4 o tip número 4, que sea una lectura activa. Ya desde la primera lectura estemos aprovechando al máximo nuestra atención. Y punto número 5, hagan un repaso general de todo lo que han leído y todo lo que han estudiado. Espero que les sirva este conjunto de consejos. Acuérdense de suscribirse aquí. ¿Para qué? Para así cada vez que subimos un video les avisa a YouTube de este nuevo material, así no se lo pierden. Pónganle
a la campanita también, además de suscribirse. Acuérdense que en Método Castañeto todos estos consejos que damos tienen toda su parte de práctica, de aplicación a lo que estén estudiando, y para eso tenemos cursos online. Aquí debajo van a encontrar no solo el WhatsApp de contacto, si me quieren contactar directamente a mí para hacer alguno de esos cursos, curso online, curso individual, y también tenemos la comunidad que es una comunidad exclusiva donde tenemos vivos exclusivos con todos los docentes del Método Castañeto para ayudarlos. Así que ojalá se puedan sumar y sobre todo ojalá que estos videos les estén ayudando para llevar adelante su estudio. Muchas gracias por escucharnos, por vernos y nos vemos en el próximo video.